¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos de Disyuntiva TV? Muy buenos días a todos. Eh, no sé si sepan, pero dentro de una semana, o sea, el próximo miércoles, el 23 de abril, es el Día Internacional del Libro. Entonces, en todos lados se celebran cosas alrededor del libro, se hacen cosas alrededor del libro. Y entonces yo dije, pues tenemos que platicar antes, porque la próxima semana igual, creo que no vamos a tener programa, y entonces no podía dejar pasar el Día Internacional del Libro sin hablar de los libros. Pero más que de los libros es hablar de la lectura, porque si no, nuestra invitada se pone como energúmeno, ¿sí? Y porque ella lo que prefiere es la lectura a los libros. Y de eso vamos a platicar un poquito hoy, esta parte de lectura, con nuestra querida Erika Burgos, que ya saben, nos abandonó en Puebla y se fue allá a un pueblo, no me acuerdo cómo se llama, San Miguel que del Milagro, no, ese es más cerquita. San Miguel de Allende, por allá se fue. Y anda haciendo un montón de cosas. Transmitimos, yo creo que fue el año pasado, transmitimos desde una librería, un proyecto que tenía ahí, una librería, círculo de lectura, espacio de lectura. Ahí hablamos un poco también de los libros, ¿no? Así que, pues está con nosotros otra vez Erika Burgos. Yo le digo Kika por si se me sale, no crean que estamos hablando con alguien más. Así que, ¿cómo estás, Kika? Buenos días. Doctor Mujica, un gusto, Jorge, audiencia, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. Eso, y además ya tiene internet, ¿saben? Tuvimos problemas con internet allá en su población, pero ya regresó. Oye, ¿cómo vas? Estuvimos por ahí porque también hicimos ahí una grabación de donde estábamos, ¿no? En todos estos espacios con los que estuvimos con nuestro querido amigo de Mil Soles Lejanos, ¿no? Con el Toño que se portó, aguantó varicísima con tantas presentaciones y con tantos chamacos. Firma de libros. Firma de libros, firmó al menos unos 1000 libros. Yo creo que desquitó ya las regalías de ese libro sin ningún problema. Y pues bueno, está esa ronda. Haces todo ese trabajo por allá que tiene que ver con la lectura, ¿sí? Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué este Día Internacional del Libro? Como dices tú, ¿por qué el libro? ¿Por qué un día? Bueno, en el origen está una intención primero, creo yo, lo que hay que decir, porque claro, está el dato de que en el siglo XVII muere Shakespeare y Cervantes, un 23 de abril, que hay además hay una confusión, que entierran a uno y que se había muerto antes. Bueno, más allá del dato histórico, que por eso se celebra o con ese dato de fondo. La intención verdadera es darle un lugar al libro y hacer un espacio para ser protagonista al libro y a la lectura, ¿no? Ese es el propósito en realidad. Y me parece una buena idea, es una iniciativa que permite visibilizar, ¿no? Claro, la importancia del libro, la importancia de la lectura, pero también muchas iniciativas alrededor de este quehacer que hacemos como mediadoras, mediadores de lectura, acercando libros con muchas personas, chavitos en escuelas, gente en general. Y me parece muy importante, ¿no? Que haya esta celebración, este día particular para ser protagonista por un día, como hacemos con el Día de la Madre, el Día del Padre, del Amor y de cuánta cosa, pues también del libro, ¿no? Hacer esta presencia para poder decir, esto es algo que nos importa como sociedad, esto es algo que debemos fomentar, que tiene sentido. Y se abren muchos espacios y canales para discutir, para celebrar, para hacer actividades, para podernos acercar desde esta mirada de, bueno, esto nos importa, esto significa mucho para las personas, ¿no? Entonces está bueno que haya esta celebración Sí, también. digo, hay muchas actividades permanentemente, como dices, hay un montón ya de promotores de la lectura, gente que se dedica a invitar a leer, no solamente los libros, sino, como decíamos, en muchos formatos. Y hay cosas maravillosas como dejar libros en las bancas, ¿no? O sea, que los dejan ahí y nada más dicen, bueno, después lo colocas otro en otro lado, ¿no? Los intercambios de libros que llegan ahí a hacer los trueques. Hay grandes ferias también, o sea, aunque sean Claro. de un Que solo además, día. perdón, eso es lo lindo, ¿no? Que haya un día en el que esto se haga en particular como mucho más ruido, etcétera, pero son acciones que suceden todo el tiempo, ¿no? Que están permanentemente sucediendo y eso me parece muy valioso. Como decimos también, ¿no? Todos los días deberían ser el Día de la Madre, no nada más el 10 de mayo, pues también todos los días deberían ser los días de la lectura de los libros, no solo el 23 de abril, dicho sea de paso.
Y que además, o sea, ya lo dijiste, de lectura de los libros, porque traes ese pleito con los libros, que platícanos tu idea esta de que no debería ser el libro objeto, sino debería ser la lectura. A ver. No, bueno, lo que yo pienso es que está bueno pensar en la importancia del libro como objeto, me refiero, esta cuestión física, que de pronto puede resultar un tanto fetichista, ¿no? Eso es un poco lo que cuestiono. Con fetichista me refiero aquí hay un culto muy claro hacia el libro, el objeto libro, pero a veces este culto al objeto libro no se corresponde con un culto a la actividad de leer, ¿no? Como tal. Es decir, tú y yo conocemos a más de uno, no vamos a decir ningún nombre, desde luego, que tiene una gran biblioteca preciosa, ¿no? Con lomos dorados y un espacio espectacular, y de pronto te da la idea de que no es un gran lector, precisamente, ¿no? Me acordé de una caricatura de Kino. Va un chavito, el nieto, con el abuelo, y el abuelo muy orgulloso le está enseñando su biblioteca enorme, ¿no? De techo a piso, repleta de libros, y el abuelo le empieza a decir en la caricatura de Kino al niño, mira, aquí puedes encontrar a los persas, los mayas, le empieza a hablar de todas las culturas del mundo y tal, y he leído de esto, de aquello, y de repente le dice el chavito, un niño muy pequeño, abuelo, tú conoces de todo el mundo, a gente de todo el mundo, pero dime, ¿quiénes somos nosotros? Y el abuelo se queda totalmente perturbado y no tiene ninguna respuesta y se pone a llorar. Y el niño lo deja en su biblioteca y se sale. Pero esto, ¿no? De pronto, ¿por qué el libro y por qué leemos, ¿no? Me parece una pregunta a propósito del 23 de abril que viene bien a hacernos, ¿no? ¿Con qué sentido, con qué significado, para qué leemos? ¿Para saber muchas cosas o para saber quiénes somos? Yéndonos a la caricatura que te estoy refiriendo, ¿no? Pero como darnos hacer esta reflexión, ¿no? Darnos este momento de pensar, sí el objeto libro, sí el culto a los libros, por supuesto que los lectores, las lectoras amamos los libros físicamente, pero también el acto de leer no puede estar ajeno, ¿no? A esta gran celebración y de pronto me parece que se centra mucho en el libro. Eso es lo que yo cuestiono, ¿no? Como de quedarnos en el objeto y no en el acto mismo, sea individual o colectivo, que además desde la mediación pues entendemos que también, aparte que existen muchos lectores que les gusta leer en solitario de manera individual, también es un gran pretexto para hacer comunidad, ¿no? Y para crear comunidades a partir de los libros, la lectura y el intercambio de la palabra. Entonces, todo lo que genera un libro es lo que a mí me resulta mucho más significativo que los propios libros objeto, ¿no? Que yo amo y tengo muchos y me encantan, pero creo que para mí es más significativo lo que hacemos con estos objetos maravillosos, ¿no? Lo que potencialmente podemos hacer con estos objetos. Bueno, pero justo para eso requiere que existan libros. Claro. Y qué mejor que sean libros lindos, ¿no? Y bien, Además, bien sí. editados. Bueno, mira, hay de eh, todo, o sea, hay, como te decía, hasta el libro vaquero, pues, pero no queremos que eso sea el libro que se celebre. Pero digamos, tiene que empezar con esa parte del libro, justo claro. cuando regalas libros, ¿no? O sea, tú regalas un libro y lo que esperas es que lo lean. A lo mejor nunca lo leen, porque, ¿no? Porque nada más era el pretexto para acercarte a alguien. Entonces, digo, también tiene ahí otros fines, probablemente. Cada quien sus mañas, doctor. No todo el mundo. Exactamente. ¿Sí? ¿Tú no? ¿Tú nunca regalas libros? ¿Sí? Siempre regalo libros, siempre. Exactamente. Que esa es Es otra una cosa que tienen, por supuesto, los amantes de los libros, ¿no? claro. Los lectores, la verdad es que es regalar un libro para ellos es como para otros regalar chocolates o una botella de vino o alguna cosa, ¿no? O sea, tiene digamos, su truco, ¿no? O sea, y es como la parte básica, porque pues no todos tenemos acceso a los libros, ¿no? Que esa es la parte, digamos, fea y que yo creo que es lo que debería de promoverse en el Día Internacional del Libro. Justamente, Hacer llegar justamente. libros a donde no hay, eso será muy padre, para que ya de ahí viene todo lo demás que mencionas, ¿no? Todo lo que puede desatar un libro al tocarlo, al abrirlo, al leerlo, al comentarlo, ¿no? Claro. Pero bueno, oye, ya te portaste más tranquila que hace un rato que estábamos hablando antes de que ya quería saber cuántos libros había leído yo y que por qué los tengo ahí nada más amontonados y cosas así. Yo lo Te sé, vamos yo a hacer también. examen un día porque se sospecha que esa enorme biblioteca, no sé qué le debes, ¿eh? Quién sabe, ¿sabes? Lo que más también viene esa parte, o sea, yo debo decirlo, o sea.
Compro, ahora sí a veces compro por al montón los libros, ¿sabes? Eso sin duda, ¿sí? Pero de repente compro al montón y entonces de repente me encuentro, por ejemplo, a esta maravillosa escritora, la del premio Nobel, a la Han Kang, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. ni siquiera lo encuentro yo, ya sabes, o sea, yo soy el que anda ahí y de repente llega mi hijo, Raúl, y me dice, oye, pedí el de la vegetariana porque estaba en preventa. Entonces, en lugar de 290 me costó 200 pesos o no sé, algo así me dijo, ¿no? Entonces ya me dice, mira, ya llegó, toma, ¿no? Entonces digo, ah, ¿qué? Así, o sea, sí es cierto, o sea, que leí, vi algo y lo voy a revisar. Leí el libro, creo que él todavía no lo ha leído, es el que me muestra estas cosas. Y después que fuimos a la librería en esos días y compré otros 3 libros de la Han Kang y leí los 4 libros en un mes y solamente me falta uno que se llama Blanco porque cuesta como 800 pesos, porque no está en la misma editorial. Entonces, hasta que baje a 200 pesos, seguramente lo compraré. Y es, y es así, o sea, de repente es, sí, compras uno y lo lees, compras uno y no lo lees, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Pero de repente ya si compras, compro todos estos, ¿no? Y te los chutas todos, ¿no? Y después compras otro paquete y ese se va así como agotando más lentamente, ¿no? Oye, pero ¿Mm? no puedo evitar compartirte una frase de Gabriel Said a propósito de esto que dices y que tiene que ver con lo que estaba planteando, ¿no? De los libros o la lectura, los libros y la lectura. Dice Gabriel Said que la medida de la lectura no debería ser el número de libros leídos, sino el estado en que nos dejan. Y eso me parece muy importante pensarlo a propósito de esto, ¿no? Tiene un título así Said también que se llama Los demasiados libros. Y cómo esta cosa de acumular también, ¿no? Hasta dónde, no nos cabe ninguna duda, doctor Mújica, que tú eres un gran lector y que tú lees lo que compras, pero hasta dónde realmente esa experiencia con el libro trasciende, ¿no? En otra cosa, en algo más profundo, que no sea solo llenarte de información, de datos o contarte una anécdota en el caso de la literatura, ¿no? Y esa parte me parece muy importante, ¿no? Pensar un poco en qué momento los libros se vuelven otra cosa para nosotros, más allá de ese objeto físico que tiene historias, que tiene información, ¿no? Cómo nos transforma. Un poco lo que dice La Rosa, Jorge La Rosa, un filósofo español, que habla de que la lectura es experiencia o nada es, ¿no? No es otra cosa sino experiencia propia. Entonces, esta parte de cómo leer nos puede transformar, pero eso también es una cuestión que sucede, no siempre sucede, ¿no? Quiero decir, aunque tengas Y, muchos y- libros y no y siempre aunque te compres transforma, muchos libros. y no siempre te transforma para lo mejor, ¿eh? O sea, No, bueno, eso ya es otra cosa, hay, déjate hay, de hay, hay- hay- detalles de ese tipo, mejor o hay- peor, el chiste es qué te hace la lectura realmente, ¿no? Cómo trasciende en ti hay una personajes experiencia. realmente oscuros en la historia que eran grandes lectores, Claro, que no desde luego. vamos, que no vamos a decir sus nombres, pero no sé que vayamos a desalentar a la gente. Pero bueno, sí, claro, la lectura puede tener su impacto. O puede que no, ¿sabes? O sea, hace un rato que me decías, ¿y tú por qué lees? Bueno, o sea, yo tengo que leer porque tengo que leer todos, o sea, artículos, Esa textos, es la tarea. las tesis, todo eso, ya, lo leo, ¿no? Pero hay otros que simplemente leo porque leo, ¿sí? Claro. Y ya. Y de repente te encuentras historias. Bueno, de un tiempo para acá sí cambió un poquito también todo esto de la lectura conmigo, porque de repente estoy leyendo y digo, esto me puede servir para una charla, ¿sí me entiendes? Ah, esta cita me puede Ya servir no para... lees de forma inocente, eso es Sí, terrible. ya no, no, Bueno, pero así en pasa. ocasiones, sí, en ocasiones sí. Por ejemplo, los últimos justo este Han Kang son Ajá. maravillosos, los 4 que leí, o sea, estos que tienen la vegetariana, la clase de griego, o sea, es una maravilla, ¿no? Los personajes que están ahí. Entonces los disfrutas todo eso, y de repente sale por ahí alguna frase que dices, esta la voy a utilizar en algún momento, ¿eh? Y de repente, creo que hasta a ti te he mandado de repente fotitos de unas frases que me encuentro ahí. Digo, cuando yo escriba frases como esta, ya la hice en la vida. Y por ejemplo, de Calvino, recuerdo una que te mandé de un amanecer en una ciudad que es maravillosa. Oye, ¿Mm? y esto que estás diciendo es bien interesante porque a veces no es el libro, todo un libro, toda una lectura, sino que te quedas con una frase. O sea, el libro se reduce, y no quiero decir reducir en términos peyorativos, sino que se construye a partir de una frase, ¿no? Que se recrea con una frase, el libro se vuelve una frase, y una frase que te significa tanto y que te acompaña y que te despierta interés en otras cosas, que te motiva a escribir otras cosas, ¿no? Y eso es bien interesante también.
Sí, así es. Y bueno, pues, pero bueno, los libros pueden hacer todo esto, pero hay que Mm. partir del libro, querida Kika. Desde luego, Y por desde eso hay que luego. celebrar el libro. Por eso hablábamos de que coincidimos en que una gran obra que hemos leído ambos y que estábamos platicando es este libro de Irene Vallejo, Del infinito en un junco, una historia del libro y la lectura, ¿no? Que es increíble, que es un trabajo absolutamente serio, enorme, poderoso y que además lo acerca con una sensibilidad muy particular, ¿no? Conocemos otras historias del libro, de la lectura, pero esto que hace Irene Vallejo documentando tan sesudamente todo este recorrido, lo contagia de una manera muy sensible, ¿no? Como que acabas queriendo saber muchas más, es una verdadera obra de divulgación, yo creo, ¿no? Porque acabas queriendo saber mucho más de todas esas pinceladas que te suelta ahí, contándote historias que además no solo son de los libros como tal, sino todo un contexto histórico, social, político, cultural, ¿no? Alrededor de eso que pasaba en ese momento. Y es una obra enorme, desde luego. Los libros nos importan, Es doctor. Es más, una gran promotora de la lectura, ¿no? O desde sea, luego, desde la- luego. Y pensando en la misma Vallejo, te estaba contando que recuperé ahora para venir a platicar contigo este librito que le pidió la Cámara Editorial de España y se llama Manifiesto por la Lectura, que es un libro precioso donde ella suelta ideas en textos muy breves sobre lo que le significan a ella los libros, de manera muy personal incluso, los libros y la lectura, ¿no? Y nada más quería recuperar esta frase que propone casi al cierre de los ensayitos que hay aquí. Los libros son albergues de la memoria, espejos donde mirarnos para poder parecernos más a lo que deseamos ser. Así escribe Irene Vallejo. Este es el manifiesto por la lectura, que también nos recomendamos mucho junto con y este es su el otro. Infinito en un Junco. ¿Tienes la pasta dura o pasta blanda? ¿Cuánto Este, invertiste en ese libro? tengo pasta dura en Ah, edición bueno, de lujo y no, bueno. tengo la de bolsillo también. Estamos con un verdadero fanático que se Y, compra 3 ediciones de un mismo título. y dudé, no me he comprado. ¿Ya has visto el libro que tiene los bordes Doradito. de color? Sí. Así, de Te, verdad me quedé te así, dije que te lo dije, regalaba, pero no. la verdad está muy caro, doctor. Sí, dije, no, no puedo comprarlo. Sí. Porque dije, ¿para qué lo compro si va a venir Kika Burgos y te va a criticar? Entonces, Exacto. mejor dije, no lo compro, sí. O sea, me va a decir que soy fan. Y sí, soy fan de los libros y tenemos muchos amigos lectores y creo Excelente. que por eso es que me aguantas probablemente, ¿sí? Y por eso es que me aguanta otra gente que se dedica a promover la lectura y que son grandes lectores y a quienes yo quiero, por supuesto, mandarles un saludo, felicitarlos a todos, ¿no? A toda la gente que promueve la lectura, como tú, querida Kika, que lo andas haciendo por todo el país, que el 23 de abril creo que ni vas a estar por allá en San Miguel, sino creo que vas a estar en Cuetzalan y después te vas a ir seguramente vas a pasar por la capital y vas a andar en un tour como los que haces frecuentemente, haciendo este gran trabajo de promover la lectura con todo el público, con todos los niveles, con los chavitos, como lo que vimos hace unas semanas, con Toño, y como con los adultos, como con los profesores, como con otros mediadores que te siguen, que te admiran, como te admiro yo, querida Kika, y que te quiero felicitar en este día Interés del Libro. Bueno, el próximo 23, ¿sí? Además de tu cumpleaños, ¿sí? ¿Ok? Así que te agradezco mucho este ratito que estuviste platicando con nosotros. Al contrario, Doc, te devuelvo la felicitación, un gran lector, un gran amigo, y creo que eso nos seguirá uniendo por mucho tiempo, los libros, la lectura No y te el confíes, ¿sí? chismecito rico para platicar lo que estamos leyendo. Siempre es una cosa que se disfruta, ¿no? Sí, pero digo, no te confíes, ¿eh? O sea, tampoco es que tenga yo aguante infinito. ¿Mm? Yo creo que, yo creo que No es sí. cierto. Listo. Pues Jorge, amigos de Disyuntiva TV, de verdad disfruten el 23 de abril, Lean, compartan lean lo libros que se les y antoje. lean esos libros y compartan a sus impresiones como intentamos hacer, aunque sea aquí un ratito, Erika Burgos y yo. Así que, pues bueno, felicidades y nos vemos el próximo miércoles.